¿Qué tal, queridos alumnos? Su profesor José Antonio Gutiérrez Zurita, otra vez con el gusto de verlos en esta videoclase y tocar en este caso el tema 1.2, que vamos a hablar sobre nación y gobierno en el contexto de la administración pública. Hay varios conceptos fundamentales que debemos de tocar, que son Estado, nación y gobierno. ¿Qué es el Estado? Bueno, pues lo entendemos en general como una organización político-social donde se ejerce la soberanía sobre un territorio determinado y que va a tener ciertos elementos constitutivos como son la población, el territorio, el gobierno, y que por otra parte también tiene una función esencial sobre la cual se justifica su existencia, que es garantizar el orden, el bienestar y la justicia dentro de su jurisdicción, es decir, dentro de su alcance jurídico. Por otra parte, tenemos también el concepto de nación, que se refiere a esa comunidad de personas que se encuentra unida por una identidad cultural, histórica, lingüística, social, etcétera, etcétera, y que se relaciona más con el aspecto sociológico que con el jurídico. Y finalmente tenemos también el concepto de gobierno, que cuando hablamos de esto nos referimos a la organización que representa al Estado para ejecutar sus objetivos y metas y que está compuesto por órganos, funciones que están organizadas, ya hemos platicado en otros temas, a través de esos poderes constituidos que son el legislativo, ejecutivo y el judicial. Y hay diferencias entonces entre lo que es el Estado, lo que es la nación y el gobierno, ¿no? Pues aunque están relacionados y evidentemente conviven unos con otros, sí es importante hablar de estas diferencias. Si hablamos del Estado, estamos hablando de que generalmente nos enfocamos este punto de vista jurídico político. En cambio, nación es una cuestión más cultural, sociológica, y gobierno es cuestión administrativa y operativa. Ya vimos que la definición pues, del Estado evidentemente es muy diversa a las de las otras dos, y sobre todo esta es la diferencia, es una forma muy fácil de distinguir si estamos aplicando bien o mal el concepto, dependiendo si nos estamos basando en una cuestión jurídica, política, cultural, administrativa, etcétera. eh, Podríamos quizá estar utilizando un término por otro, ¿no? Porque es muy común confundirlos, ¿no? Pero hay otro aspecto que hay que tocar, que es el gobierno como representante del Estado. El gobierno es el instrumento mediante el cual el Estado va a ejercer esa autoridad, ese monopolio de la violencia. Y por tanto, su función principal va a ser organizar, administrar y ejecutar las decisiones que son necesarias para lograr el bienestar de la población y todos los demás funciones que ya hablamos que tiene el Estado. ¿Como cuáles? Como esa función legislativa, ejecutiva, judicial, es decir, el crear normas, el llevar a cabo las actividades de acuerdo a esas normas y el contar con esta cuestión de que se pueda resolver cualquier controversia por lo que hace a cómo se ejecutan las normas, a cómo se interpretan o cualquier malentendido o conflicto. Y una parte importante es el monopolio de la violencia, porque el Estado es el único que puede llevar por ley esto a cabo. Es decir, está prohibido el que una persona lleve a cabo justicia por propia mano. Eso lo vemos en la Constitución mexicana y en la de los demás países. La autotutela, es decir, esto de decir, para mí es un derecho y lo voy a ejercer incluso pasando por encima de los demás, eso está prohibido en la mayor parte de los casos, ¿sí? En todos los países del mundo. Pero algo nos tiene que dar a cambio el Estado, ¿no? Es decir, si yo estoy renunciando, por ejemplo, a esa posibilidad de buscar justicia por propia mano, pues algo me tiene que dar. Y entonces aquí donde entra todo este sistema, por ejemplo, judicial, donde dice, oye, a ver, yo tengo toda una estructura que te garantizo que va a respetar estas reglas. ¿Cuáles? Ah, pues las que creamos en el legislativo y te creo seguridad jurídica. Y entonces tú puedes acudir ante mí para ejercer tu derecho de la acción, ese derecho que tenemos todos de pedirle al Estado que inicie la maquinaria para ver si tenemos razón o no, de acuerdo a las normas y leyes de los procedimientos que dicta la ley, ¿no? Y entonces vamos a llevar, por ejemplo, es la vía ordinaria del proceso, este proceso judicial, esos procedimientos, estas acciones, todo el actuar de toda la maquinaria para ver si lo que estamos diciendo está debidamente sustentado y por tanto si tenemos la razón. Pero hay que comentar también algo muy importante, que es el rol que tiene la administración pública en el gobierno. Ya vimos diferentes conceptos de administración pública, ya vimos que iba enfocado a la parte del servicio, del cuidado
tenía una parte científica, una parte política, una parte técnica, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues todo esto que vimos va a apoyar al gobierno, ¿no? A que se pueda ejecutar todo aquello que está buscando para cumplir con sus fines. Y entonces vemos que el poder ejecutivo, que está encabezado por el presidente, pues es el principal responsable de la administración pública, ¿no? Que tiene que ver con el Estado. Y lo lleva a cabo a través de secretarías, dependencias, organismos descentralizados, es decir, el poder ejecutivo pues tiene una estructura mínima que le permite lograr todas estas funciones. Y entonces, aunque está ligada al Ejecutivo, pues vemos que la administración pública también interactúa con otros poderes como son el legislativo, el judicial, para cumplir esas funciones. Existen diversas teorías que van a explicar la naturaleza y el funcionamiento del Estado. Esto nos lo recuerda el maestro Pichardo, que nos dice, a ver, está la teoría del contrato social, que plantea pues, que el Estado surge realmente de un acuerdo entre los individuos para garantizar el bien colectivo. Esta teoría, ¿no?, del contrato social de Rousseau, pues también ha sido criticada por algunos porque dice, oye, perdón, un contrato tiene una característica y es pues, que tiene una serie de cláusulas, etcétera, y yo no he firmado, yo no estoy haciendo nada, este, en el sentido de validar ese contrato social y por tanto, pues no debería existir y algunos buscan no reconocerlo, ¿no? Y otros que precisamente critican esto dicen, oigan, es que lo que realmente pasa es que el Estado es un sistema de dominación hacia el pueblo, ¿no? Donde se legitima a través de la ley y por eso es tan importante para el Estado que la ley esté de su lado, porque es como se va a legitimar todas las acciones que lleva a cabo y entonces no se trata realmente de si existe un contrato social o no, más bien de si existe un sistema de poder que puede someter al pueblo, someter a los demás y legitimarse de manera adecuada, ¿no? Son algunas críticas que se le hacen a esto. Está también la teoría sociológica que ve al Estado como una organización social que fue evolucionando de acuerdo a las necesidades de cada comunidad y entonces dependiendo de cómo evolucionó, pues tiene mayor alcance, otro tipo de funciones, mayor cercanía o más alejamiento de la sociedad, etcétera, etcétera. Y está finalmente la teoría jurídica que considera al Estado como un ente rígido por normas legales, es decir, está perfectamente delimitado por la ley. Y pues no es que esté mejor o peor estas teorías, simplemente son puntos de vista para explicar lo que tenemos sobre la mesa, que es esa figura del Estado. ¿Y por qué es importante el gobierno en acción pública? Bueno, porque nos permite entonces coordinar la implementación de políticas públicas que van a afectar directamente a la población y que tienen que ver con esas funciones del Estado, ¿no? Como son la salud, la seguridad pública, la economía, etcétera. Por otra parte, también permite representar al Estado tanto a nivel nacional como internacional y relacionarse entre ella, esa misma estructura que forma el Estado, con los ciudadanos, ¿no? Permite esa relación porque finalmente ya la estamos llevando a cabo a través de personas de carne y hueso, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y también nos permite establecer objetivos y prioridades que nos permitan garantizar de manera colectiva el desarrollo económico, social y político. Ejemplo de esto en el contexto mexicano, bueno, lo tenemos eh, derivado de que México o los Estados Unidos mexicanos se constituyen como una república representativa, democrática, laica y federal, de acuerdo al artículo 40 de la Constitución, y vemos que está dividido para el ejercicio del poder del Estado en tres poderes constituidos, que son el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Entonces, a manera de reflexión, podríamos decir que aunque la nación, el gobierno y la administración pública son conceptos distintos, al igual que el Estado, pues realmente la interacción es fundamental para cómo se organiza el mismo. Y el gobierno actúa entonces como mediador entre la administración pública, el bienestar colectivo, y lo que va a buscar es asegurar que las acciones políticas se traduzcan en resultados concretos para la población. Les agradezco mucho su atención. Espero verlos en el siguiente videoclase, en el siguiente tema. Que tengan un excelente día. Hasta luego.